Teorema de Tales. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, físico, legislador griego. Se le consideraba como uno de los 7 sabios de Grecia. El teorema de Tales es la base en la semejanza de triángulos. Entonces, podemos trazar triángulos semejantes y sabemos que el concepto de semejanza en triángulos son aquellos en donde los 3 ángulos miden lo mismo, aunque la figura una puede ser más pequeña que la otra. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, que puede ser cualquier tipo de triángulo, pero vamos a trazar un triángulo rectángulo, el cual mida 3 de altura, ¿sí? Una base de 4, y por lo tanto una hipotenusa de 5, que lo podemos ver con el teorema de Pitágoras. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5, ¿sí? Podemos dibujar un triángulo semejante a este, ¿sí? Entonces, en el teorema de Tales, si yo trazo una paralela a cualquiera de los 3 lados del triángulo, se va a formar un triángulo semejante, ¿sí? Vamos a trazar una paralela en el lado 4 exactamente a la mitad. La mitad sería 2. ¿Sí? Y aquí en esta mitad trazo una paralela con este lado de 3. De tal manera que el triángulo pequeño que resultó aquí es proporcional con el triángulo de 3, 4 y 5, con el triángulo mayor, ¿sí? Entonces, este triángulo pequeño es semejante con el de afuera, ¿sí? Lo que quiere decir que este pequeño triángulo nos quedó de una medida de 2, lo vamos a trazar aquí, con una altura que debe ser también la mitad de este lado, y es 1.5. Y entonces, si este y este son la mitad de sus proporcionales, este también será la mitad de la hipotenusa. Aquí va a ser esta hipotenusa de 2.5. ¿Sí? Es lo que normalmente conocemos como un dibujo a escala. Este dibujo está a escala de la mitad de este otro, ¿sí? Este dibujo viene siendo una base de 2, una altura de 1.5 y por lo tanto una hipotenusa que es la mitad de esta otra que era de 5, entonces esta hipotenusa va a ser de 2.5. Y podemos establecer una relación entre estos dos triángulos en donde este lado es el doble que este, ¿sí? Entonces, si los dividimos, 4 entre 2, que es este, la base, entre la base del triángulo pequeño, 4 medios, pues me da 2. Y lo mismo va a pasar con los otros triángulos, entonces, con los otros lados. Entonces, quiere decir que 3 entre 1.5 es lo mismo, es igual. 3 entre 1.5 también me da 2. A su vez que 5 entre 2.5 también me da 2. ¿Sí? Lo que quiere decir que la razón, la proporción es a 2. Y con este concepto del teorema vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un edificio del cual desconocemos la altura. ¿Sí? En ese edificio hay un árbol por aquí y este edificio proyecta una sombra total, de 250 metros, ¿sí? Con una altura que desconocemos la altura de este edificio.
Entonces la altura de este edificio va a ser X. Lo que sí sabemos es la sombra que proyecta de 250 metros, ¿sí? Mientras que el árbol, que tiene una altura de 5 metros, proyecta una sombra de 6 metros, ¿sí? Entonces, realmente lo que estamos formando aquí son dos triángulos semejantes, ¿verdad? Aquí está el ángulo recto, así como entre el árbol y la sombra se forma otro triángulo, rectángulo. Entonces aquí hay dos triángulos semejantes, ¿sí? Podemos establecer, como acá, una proporción en donde la base, que viene siendo la sombra que proyecta el edificio, entre la sombra que proyecta el árbol, debe ser igual, ¿sí?, a la altura que del edificio entre la altura del árbol. Entonces aquí se establece una proporción de la siguiente manera, ¿sí? Como lo hacíamos acá, que cualquiera de los tres lados. Aquí no importa que no conozcamos la hipotenusa, lo podemos también sacar ese valor, pero lo que me está pidiendo es la altura nada más del edificio. Un cateto, lo que llamaríamos normalmente como un cateto. Entonces tengo 250 entre 6 debe ser lo mismo que esta altura entre esta altura, es la razón de proporción. Debe ser lo mismo que x entre 5. ¿Sí? Y tenemos una igualdad algebraica en donde ya nada más despejamos para obtener mi incógnita x, que es lo que me están pidiendo, y este 5 que por aquí está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Entonces 5 por 250 entre 6 va a ser mi valor de la altura, ¿sí? Y 5 por 250 entre 6 nos da 208. Lo que quiere decir que la altura que me están aquí solicitando es una altura de 208. Y de esta manera es como aplicamos el teorema de Tales.